Wednesday night at the Bible study, we'll lift our Buen día, hands in cookie crocheteras, prayer. cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirad qué sencillez, pero qué cosa tan linda traigo para hoy. Vamos a tejer este mandala de 11 vueltas que mide 11 centímetros, perdón, 18 centímetros. Lo voy a tejer con un crochet del 2 y lo voy a tejer con este hilo de la marca Casa Sol que me ha sorprendido muy gratamente. Es un algodón peinado. Y como curiosidad os diré que el algodón peinado es aquel que en el proceso de producción se somete a un proceso más donde se peina y se le sacan las hebras que queden más flojas o que estén medio cortas. Así el algodón queda la hebra mucho más resistente y con cuerpo. Pues dicho todo esto, nada más que decir, solo que si os gusta lo que veis, que os suscribáis al canal, le des al like y me sigáis en el resto de redes, ¿vale? Pues venga, no me enrollo más. Vamos con el vídeo, que es una preciosidad. Vamos con el tutorial. ¡Chao! Vamos a empezar entonces nuestro mandala tejiendo un aro mágico. Ya sabéis, un nudo corredizo que no se cierra. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro aro mágico. Y ahí dentro vamos a poner 1, 2 y 3 cadenitas para tejer seguidito 15 puntos altos más, es decir, en total tienen que habernos 16 puntos altos, ¿vale? Y empezamos a tejer puntos altos. 1. Ya sabéis, para tejer un punto alto, por si acaso alguien tiene dudas, vamos a pasar la hebra por nuestro crochet y el crochet por el aro. Y sacamos la hebra atravesando ese aro. Y tenemos 3 en el crochet. O sea, vamos a ir quitándolas de 2 en 2. Entonces pasamos la hebra otra vez y sacamos 2 hebritas. Y pasamos la hebra otra vez y sacamos las otras 2. Así hemos hecho nuestro punto alto. Y ahora seguido vamos a tejer los otros. ¿Vale? Así vamos a tejer hasta tener 16 puntos altos. Hay que tejer 15 más porque las 3 primeras cadenas sustituyen a nuestro punto alto. Importante que sepáis esto. ¿Vale? Bueno, pues ahí vamos a seguir entonces nosotros tejiendo sin prisa, pero sin pausa, todos los puntos altos. 15, voy a cerrar un poquito el aro, mirad cómo es mágico, se nos va cerrando, ¿veis? No quiero cerrarlo del todo, porque como es mandala, si se va a convertir en atrapasueños, mejor que se quede abiertito, ¿bien? Porque los atrapasueños tienen que tener un arito abierto al final, el principio de vuelta. Y tengo que tejer el 16, que tengo 15 nada más, ¿vale? Y a partir de ahí me voy a unir con la tercera de las cadenas en un puntito deslizado. Cierro así mi primera vuelta. Termino así mi primera vuelta. ¿Bien? Y voy con la segunda. Para eso, una cadenita y un punto bajo en el punto de las cadenas, en el primero de los puntos. ¿Vale? No en el primero, sobre las cadenas. Y ahora tengo que tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas para, saltando un punto alto en el siguiente, yo me enganche y teja un punto bajo. Voy a hacer puentecitos. Bien, mirad así. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, saltando un punto en el siguiente, un punto bajo. Fácil esta vuelta segunda, ¿verdad? También. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, ahí. Como teníamos 16 puntos, nos van a salir 8 veces huequitos porque estamos saltando un punto, si recordáis. Entonces nos van a salir 8 puentecitos. ¿Comprendido? ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Saltando 1. Nos van a salir 8 puentecitos. Mirad, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentecitos. Me falta el último. Pero para cerrar, y ya cerraría mi vuelta. Pero no voy a hacer 5 cadenitas, solo voy a hacer 2. Y voy a tejer un punto alto
con el punto primero, con el punto bajo primero. ¿Por qué? Porque quiero que mi hebra se quede en la mitad de uno de los puentecitos, ¿vale? Que se quede aquí arribota para empezar la siguiente vuelta. Y empezaríamos a hacer la tercera tejiendo una cadena y un punto bajo dentro del arco, ¿vale? Y ahora en lugar de 5 cadenitas vamos a hacer lo mismo, pero con 7 cadenitas, ¿bien? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas para irnos al hueco. Y en el hueco un punto bajo, ¿vale? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y me voy punto bajo. Voy a hacer como el punto de red, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto bajo. Bien, ya tengo 7 veces 7 cadenas unidas en cada huequito de la vuelta anterior. Y ahora hago las últimas 7 cadenas, tejo las últimas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para unirme y cerrar mi vuelta con un puntito deslizado, ¿vale? En el punto bajo de inicio de vuelta. Bien. Y ahora me voy a mover con un puntito deslizado, con 2 puntitos deslizados, no con uno. Me voy a mover un poquito, me voy a ir un poquito avanzando en esa vuelta, en este primer arquito, para poner dentro del arquito 5 puntos altos. Entonces me muevo esas 2 cadenitas, ¿bien? Y ahora 1, 2, 3 cadenitas para tejer dentro 4 puntos altos más. En total tienen que haber 5. Estas 3 primeras cadenas suponen mi primer punto. Bien, entonces ahí empezamos y tejemos un punto alto, 2, 3 y 4. ¿Vale? 4, por lo que os decía, que estas cadenas primeras suponen mi primer punto alto. Separo con una cadena y me voy al siguiente de los huecos, donde vuelvo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? No bien, no, porque no lo he hecho bien. Ahí, 5. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Una cadenita de separación. Y de nuevo, un punto, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita, todo el tiempo igual. ¿Bien? Todo el tiempo lo vamos a hacer igual. 5 puntos altos, una cadena de separación y nos vamos. Vamos allá. Vamos con los últimos 5. Ya tengo el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Bien? Vale. Una cadenita más, una cadenita y cerramos, tejemos nuestro fin de vuelta con un punto deslizado en la tercera de las cadenitas. Bien. Y tejemos una vuelta más en la que vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Porque ahora vamos a tejer esos mismos 5 puntos altos, pero con una cadena en medio. Bien. Entonces, punto alto, el segundo, las 3 primeras cadenas son el punto alto, por eso hemos tejido 4, porque la siguiente es de separación. Una cadenita, otra vez un punto alto, una cadenita, un punto alto, una cadena y el último, un punto alto, ¿vale? Y ahí tenemos nuestros 5 puntos altos tejidos. Pero, atención, para irme al siguiente hueco de 5 puntos, no me voy con cadena, no hago nada, ¿vale? En la vuelta anterior hice cadena, ahora no.
Ahora van juntos. Ahí vuelvo a poner un punto alto. Bien, punto alto, cadenita. Bien. Otra vez un punto alto. Una cadena. Bien, entre los 5 vamos a poner 4 cadenas entre medias, ¿vale? Porque uno con otro se separan por una cadena. Bien, llegamos al último. Acordaros, 5 puntos altos separados por una cadenita. Pero entre bloque y bloque no hacemos nada, no tejemos nada directamente, ¿veis? El último y el primero, unidos. Bien, venga, pues seguimos ahí. Pues nada, toda la vueltita la vamos a tejer igual. De aquí salto directamente al siguiente. Ahí vamos, todo el tiempo. Ahora sí con cadenita. Bueno, así hasta el final de la vuelta. Vamos. Y para terminar, si os fijáis, esta vuelta, cadenita, punto, cadenita, el último de los puntos y directamente punto deslizado porque no hay cadena entre medias, ¿os acordáis? Entonces, en la tercera de las cadenas, la cuarta es de separación, os recuerdo, puntito deslizado y tenemos la vueltita terminada. Vamos con la vuelta número 6, son en total 11, o sea que estamos justo a la mitad. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y dentro del hueco de cadenas, dentro del huequito de la cadena, 2 puntos altos más que se tejen juntos. Es decir, no lo acabo y meto otro, tejo otro en el mismo huequito y ahora ahí sí, tejo los 3 juntos, ¿vale? Lo que voy a hacer son bloques de 3 puntos que se cierran juntos. Tejemos 2 cadenitas, 1 y 2 y nos vamos al siguiente, a la siguiente cadena y ahí volvemos a tejer 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Los cerramos, los tejemos juntos. 1 y 2 cadenitas. Y lo mismo, 3 que se cierran juntos. 1, 2 y 3 que los vamos a cerrar juntos. Y 2 cadenitas de separación con el siguiente. En total y en cada hueco vamos a tener 4. Porque acordaros que pusimos entre medias de los 5 puntos altos 4 cadenitas. Una, otro punto alto, lo dejamos sin acabar y el tercero. Bien, y ahí ya el tercero de los puntos y cerramos todas las hebritas juntas. Bien, hemos terminado con el primero de los bloques, no sé si lo veis ahí bien. 5 puntos altos, después hicimos la cadena de separación y ahora hemos hecho 4 puntos piña de 3 puntos altos que se cierran juntos. Ahora me voy al siguiente bloque con 3, 1, 2 y 3 cadenitas. Y repito eso mismo todo el tiempo. 1, 2, 3 puntos altos que cerramos del tirón. Bien. 2 cadenitas entre medias. De nuevo al siguiente, perdón, que hay un pelito. Ahí está. Al siguiente de los bloques y 1, 2 y 3 cerrados del tirón. 1 y 2 y otra vez, ¿vale? Todo el tiempo vamos a estar repitiendo esto. Voy a volver a terminar uno de ellos. En total tendremos 8 repeticiones de estos 4 bloques, de estos 4 puntos piña, de 3 puntos altos que se cierran juntos separados por 2 cadenitas. 1, ahí está el segundo punto alto que no acabo y el tercero que termino juntos. Ahí están los 3, ¿vale? Y para pasar, ¿veis? Aquí hay otro bloque de 4. Un bloque, 2 bloques. Ahí tiene que haber 8. Entonces, 1, 2 y 3 cadenitas para irme al siguiente. En definitiva, a la siguiente cadena. ¿Bien? Bueno, pues tejemos todita la vuelta. ¿Bien?
tejemos todita la vuelta con 2 cadenitas de separación y de nuevo. ¿Bien? Bueno, pues a ello. Vamos a seguir toda la vueltita así y nos volvemos a encontrar en el momento que tengamos lista esta vuelta número 6. Acordaros, en total tendremos 11. ¿Bien? O sea que estamos justito a la mitad. 2 cadenas y voy al siguiente. 1, 2, 3 sin acabar. Cerramos todos. 2 cadenitas y hago el último, tejo la última de las cadenas, pues meto ahí mi último punto piña con 3 puntos altos, o mi racimo de puntos, ¿verdad? 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2, 3 cadenitas. ¿Veis cómo tengo un bloque, 2 bloques y 3 bloques, que es el primero? Pues así hasta 8. Cuando tenga el 8 nos volvemos a encontrar. ¿Bien? Tengo el último de los bloques de los 4 puntos piña terminados y me voy a unir tejiendo esas 3 cadenas que separan un bloque de otro. Y me voy a esa tercera cadena, o mejor no, me voy al punto de unión de los otros 2 puntos bajos, ¿vale? Olvidándome de esas cadenitas porque realmente son 3 puntos altos tejidos juntos. ¿Bien? Ahí. Ahora voy a hacer la siguiente de las vueltas. Para eso me voy a ir con un puntito deslizado al hueco de cadenas. Y ahí 1, 2 y 3 cadenitas para volver a tejer 2 puntos altos más que se cierran juntos. 1 y 2. ¿Vale? Voy a tejer 1 y 2 cadenas para irme al medio y tejer otra vez en el hueco de cadenas, que en esta ocasión son 2 cadenas, no una, 3 puntos altos, otro punto piña de 3 puntos altos tejidos juntos, ¿vale? 2 cadenitas de separación y el último de los huecos. Bien, voy a hacer como una pirámide con esos puntos piña, con esos racimitos de puntos de 3 puntos altos que se cierran juntos. Bien. Ahí tengo 3. Y me voy a ir al otro. Esas cadenas de separación que hay aquí, me olvido de ellas. Me voy a ir ya directamente al otro bloque, donde voy a volver a hacer 1, 2, 3 bloques del punto piña. Bien, esos 3 puntos altos tejidos juntos. Pero me voy a ir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que haya espacio y vaya tranquila hasta aquí. Bien. Y ahí, otra vez, tejemos esos 3 puntos altos que se cierran juntos. 2 y 3. Bien, 1 y 2 cadenitas. De nuevo, 3 que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Bien, 1, 2 y 3 cadenitas. 2 cadenitas. 2 cadenitas, 1 y 2, ¿sí? Y de nuevo, 3 puntos altos, 2 y 3 que se cierran juntitos. ¿Vale? Tengo hechos 2 de los bloques. Me voy al siguiente con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acordaros que tengo en total 8 bloques, ¿vale? Entonces tengo que tener 8 bloques de 3 puntos altos en esta ocasión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, ¿vale? Entonces yo tengo que tener en total 8 veces estos 3 bloques de 3 puntos piña, ¿bien? Olvido estas cadenas del medio y aquí vuelvo a iniciar ese punto alto que voy a cerrar juntos, ¿vale? Esos 3 puntos, ahí cierro todos, 2 cadenitas y el siguiente. Bueno, pues así voy a ir repitiendo hasta tener mi vuelta terminada. Bien, recordar, me voy de un bloque a otro de puntos con 7 cadenas. 2 y 3,
Bien, ya lo tengo y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para irme al siguiente. ¿Vale? Vamos allá. Acabamos la vuelta y nos encontramos. Mirad cómo va. Súper. ¿Eh? Bueno, vamos a cerrar esta vuelta número 7 tejiendo esas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y puntito deslizado con el punto de cierre del punto piña. ¿Vale? Y ahí puntito deslizado. Y me vuelvo a ir al huequito de cadenas con un puntito deslizado para... Bueno, acabamos de terminar la vuelta número 7 y empezamos con la 8. Ya hemos hecho nuestro punto deslizado, o mejor, vamos a poner nuestro punto deslizado para saber completa la vuelta. Aquí terminó mi vuelta número 7 con un punto deslizado en el racimo de puntos, ¿vale? Y ahora yo voy a tejer un punto deslizado para irme al huequito de cadenas, ¿bien? Y en ese huequito de cadenas tejemos 1, 2 y 3 cadenitas para tejer otra vez un bloquecito de esos 3 puntos altos, considerando las cadenas como el primero de los puntos altos. Por tanto, solo tenemos que tejer 2 en esta primera vez. Y seguido 2 cadenas, 1 y 2. Y otra vez al hueco donde tejo de nuevo 3 puntos altos tejidos juntos. 1, 2 y 3. Bien, y cierro. Así tenemos dos bloques. Aquí teníamos 4, 3 y ahora 2. Y me voy a ir al otro lado con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y enganchándome en la número 4 de las cadenas, acordaros que aquí hice 7 también, 1, 2, 3 en la 4, es decir, en la mitad, yo voy a tejer 1, 2, 3, 4, perdón. Voy a hacer un punto alto, otro punto alto, es decir, lo contrario de lo que hago en todos estos puntos. 3 puntos juntos, pero en la misma cadena. No que se cierran juntos, sino que nacen juntos. Se tejen en origen juntos y no es que se cierren juntos, ¿vale? Lo contrario, un abanico. Y me voy con 7 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al bloquecito, al medio, ya estoy repitiendo a tejer esos 2 bloquecitos de 3 puntos que se cierran juntos. Así sería de sencilla esta vuelta. Bien, ahí 1 y 2 y de nuevo, y aquí 1, 2 y 3. Que se cierran juntitos. Y volvemos ya a repetir. Lo tenemos de nuevo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas para 1, 2, en el cuarto, en la mitad de las cadenas, 1, 2, 3 y 4. Tejer de nuevo esos 3 puntos altos, ¿vale? Esos 3 puntos altos de nuevo en la misma cadenita, un pequeño abanico de 3 puntos altos. Bueno, pues así de sencilla y así de rápido vamos a tejer esta vuelta número 8. Acordaros que tiene 11, o sea que nos quedarán 3. Vamos allá. Vale, voy a terminar esta vuelta número 8. Mirad cómo va de chulo, ¿eh? Ahí lo dejo. Y voy a cerrar mi vuelta con el punto de cierre de los puntos altos tejidos juntos. Y voy a volver a hacer lo mismo que en mi vuelta anterior. Es decir, perdón.
Es decir, voy a irme al hueco de las cadenas con un puntito deslizado y vuelvo a hacer 4, 3, 2, 1, ¿verdad? 1, 2 y 3 cadenitas para tejer dentro del hueco de cadenas 2 puntos altos más 1 y 2. Pero atención ahora, va a variar un poco. Vamos a hacer algo parecido a esto, pero va a variar un poco. ¿Qué es? 1, 2, 3, 4, 5 solo, ¿vale? 5 cadenitas para irme al huequito de cadenas y tejer un punto bajo. Y seguido, una cadena. En el medio de los 3 puntos altos, en el del medio, un punto alto, cadena, otra vez en el mismo punto, bien agarrado ese punto, bien tejido, otra vez un punto alto, 2, separado de nuevo una cadena y otra vez un tercer punto alto en el mismo punto, pero con una cadena y otra cadena. Es decir, haremos cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. Cadena, ¿vale? 4 cadenas, 3 puntos. Y ahora, y para irme, pongo un punto bajo para cerrar el huequito, ¿veis? Que se nos queda un abanico que crece, ¿no? Y 5 cadenas, 1, 2. Y 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para tejer el último de los bloquecitos de 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Vale? 2 y 3. ¿Sí? Bueno, pues así vamos a hacer toda esta vuelta número 9. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para irme ahí con un puntito bajo para cerrar ese arquito, ¿vale? Cierro el arquito ahí para comenzar ahora a tejer cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. Ahí una cadena, un punto, punto alto todo el tiempo, ¿eh? Una cadena. 3 puntos altos separados por cadena, por un lado y por otro. ¿Vale? Por delante y por detrás del punto lleva cadenita. ¿Vale? 3 puntos altos y al final una cadena para cerrar con un punto bajo el motivo. Y está creciendo nuestro arquito. ¿Bien? Volvemos a tejer esos 5 puntos altos, 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y el siguiente de los bloquecitos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir todo el rato. Estamos terminando nuestra estrellita, ¿no? Ahí vamos. Vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos. Terminar esta vuelta número 9 y se cierra de una manera un poquito especial, ya que tengo que tejer solo 2 cadenas, porque lo que quiero ahora es quedarme al medio, en el medio de mi hueco de 5 cadenas, ¿vale? Porque ahora yo uniría mis 5 cadenas con este punto deslizado, con un punto deslizado. Pero aquí en este caso lo que voy a hacer es unir con el punto de unión de los puntos altos, ¿vale? Y así me quedo en el medio. Mira, se ve bonito, ¿verdad? Se ve muy tierno, muy bonito. Bueno, pues ahora vamos a tejer una cadena, ¿vale? Y dentro del arquito en el que nos hemos quedado en el medio, un punto bajo. Y seguido vamos a irnos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas al primer arco que nos encontramos y tejemos un punto bajo. Todo el rato, esta es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos vamos al medio de los puntos altos del arquito y tejemos un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos vamos al arco.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos vamos al arco. Bien, vamos de arco a arco y tiro porque me toca. Y en el medio del abanico, pues el abanico. 3, 4, 5 y 6 cadenitas y al arco. ¿Vale? Aquí, de los 3 puntos altos que hicimos, enganchamos en el de en medio para que haya distancia para pasar. Vamos a ir todo el tiempo con 3 cadenas y de arco en arco, excepto en el abanico que picamos en la mitad, ¿vale? Pero siempre 6 cadenas para ir de arco en arco. Vamos a ir rellenando de puntos, vamos a ir cercándolo, ya lo que vamos a ir es cerrando porque estamos para terminarlo, ¿vale? Entonces, hacemos esas 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos vamos al medio. ¿Sí? ¿Comprendido? Y de ahí, arco, arco, arco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos en la vuelta número 10. Nos queda solo una. 3, 4, 5 y 6. Al arco. Cadenas. ¿Vale? A los sitios de cadenas. Y solo es en el abanico donde vamos a picar. Vamos a tejer un punto solo en el medio del abanico. ¿Comprendido? Bueno, pues tejemos así toda la vuelta y nos quedará la última. ¡Vamos allá! Termino esta vuelta número 10 tejiendo esas últimas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para tejer un punto deslizado con el punto bajo. ¿Bien? Terminada mi vuelta número 10. Se ha quedado súper redondito al hacerle la fila de cadenitas. ¿Sí? Bueno, pues ahora ya solo vamos a tener que poner puntos bajos sobre todas las cadenas. Vamos a enmarcar nuestro pequeño mandalita. Entonces tejemos una cadena y nos vamos al hueco de las cadenas y ahí dentro, en lugar de 6, vamos a tejer 7 puntos bajos. Habían 6 cadenas, pero vamos a poner 7 puntos bajos. ¿Por qué? Porque en cada punto bajo que hemos hecho no vamos a hacer nada. Ya vais a ver lo que quiero decir. Hicimos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Porque me voy directamente al siguiente. No tejo este punto bajo, ¿vale? Voy a hacer tantos puntos como en la vuelta anterior, todos en punto bajo, pero en los huecos. Digamos que los puntos bajos de la vuelta anterior no se tejen, ¿vale? Solo en las cadenas es que se meten los puntos, pero se meten tantos como fueran necesarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Y salto al siguiente hueco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Así vamos a ir tejiendo toda la vueltita. Y tenemos listo nuestro mandalita para hoy. Está saliendo el sol. Tengo que bajar persianas. Anda saliendo el sol. Bueno, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Fácil, ¿verdad? Está siendo muy fácil. Vamos allá. Bien, tengo terminada, chicos, cookie crocheteros del mundo, la vuelta número 11. Así es como queda. Es una gozada. Bueno, para terminar esta vuelta, he cortado la hebra, ¿bien? Y lo que voy a hacer es un acabado un poquitito más, pues para que no se vea al final de vuelta. Para eso, paso mi ganchillo, mi crochet por ahí, paso la hebra, perdón. Saco mi hebra por atrás, ¿vale? Y ahora voy a sacarla, voy a pasar mi crochet por este lado para volver a pasar la hebra. Bien. Y se me queda el punto totalmente cerradito. Bien.
Así, si os fijáis, no hay ni principio ni fin y está perfectamente acabado. Bien, bueno, pues solo me quedará esconder esta hebra. Tengo terminado el mandalito chiquitito. 11 vueltas con tejido con un crochet del 2 y nos mide, atención, ¿cuánto nos mide? ¿Dónde está el principio del metro? Por aquí ya súper gastado. 18 centímetros, perdón. 18 centímetros, ¿vale? Ahí tenemos un motivo de 11 vueltas y queda absolutamente, yo creo, espectacular. Nada que decir. Voy a esconder la hebra. Ya está. Con eso lo tenemos, porque la otra ya la escondí. Bueno, pues escondemos la hebra y espero que os haya gustado. Este es el tutorial que yo tenía pensado y preparado para hoy, que además forma parte de los tutoriales en vivo que estamos tejiendo, pero quería que se hiciera rápido, porque cuando tejemos charlando al tiempo, se tarda mucho en hacer el vídeo. Entonces, aquellas que quieran tejer solamente, pues tienen aquí su tutorial de este mandala tan absolutamente ideal. Y si lo que quieres es charlar, pues tienes el directo para poder irte. ¡Chao! Aquí está terminado, rematadito, nuestro mandala. Absolutamente fantástico en este color. En fin, que si os ha gustado le deis al like, que os suscribáis al canal. A mí me parece una maravilla. Y formará parte de nuestro proyecto mayor o no, sencillamente puede servirnos para decorar cualquier espacio. Porque es un detalle finísimo. Ahí vamos. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle al like y seguirme en las redes. Oh, the glory that the Lord has made, and the complications you can do without when I kiss you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands in prayer.